La sala de espera del hospital era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Recuerdo mirar el reloj cada 5 minutos, como si el paso del tiempo pudiera traer mejores noticias sobre Beatriz. El olor característico de desinfectante se mezclaba con el aroma de flores marchitas en los jarrones a mi alrededor. Las personas a mi lado parecían tan distantes, tan ajenas a mi dolor. Mi corazón latía a un ritmo acelerado, y la ansiedad recorría mi cuerpo como una corriente eléctrica. ¿Javier? La voz del médico cortó el silencio como un cuchillo afilado. Estaba frente a mí, con la mirada seria y concentrada. La expresión en su rostro me hizo estremecer. Algo dentro de mí ya lo sabía. Sí, soy yo, respondí, sintiendo que la voz me fallaba. Lo siento mucho. Tu esposa no resistió a las heridas, dijo, y sus palabras resonaron en mi mente como un mantra cruel. No podía procesarlo. El mundo a mi alrededor comenzó a girar, las paredes se estrechaban como si quisieran engullirme. Luchó hasta el final, continuó el médico, pero apenas le oía. Lo que deseaba era que me dijera que se había equivocado, que Beatriz aún estaba viva. No, no puede ser, murmuré, mientras lágrimas calientes corrían por mi rostro. Los recuerdos de ella inundaban mi mente, su sonrisa que iluminaba cualquier lugar, la forma en que me miraba con amor y comprensión. La felicidad que compartimos ahora parecía una broma cruel. No podía imaginar la vida sin ella. Tras la devastadora conversación, sentí que el suelo había desaparecido bajo mis pies. El luto se instaló en mí como una sombra, y no pude regresar a casa. Pasé días vagando por la ciudad, como un zombi, reviviendo los momentos que compartimos. Su risa, sus manos delicadas sosteniendo las mías, nuestras interminables conversaciones sobre los sueños que teníamos. Javier, tienes que cuidarte, dijo una voz familiar. Era mi hermana, Clara, que intentaba acercarse, pero la aparté con un gesto. No te necesito ahora, respondí, con la amargura reflejada en cada palabra. Lo que realmente deseaba era que el mundo se detuviera, que todo se callara, que pudiera quedarme atrapado en ese recuerdo sin fin, lejos del dolor de la realidad. El tiempo pasó, y la soledad se convirtió en mi única compañera. Los mensajes de amigos y familiares se hicieron menos frecuentes, y yo los ignoraba. Mi vida social se desmoronó como un castillo de naipes, y no me importaba. Ya no era el hombre exitoso que todos conocían. La amargura se transformó en una armadura, y el dolor, en un combustible. Fue entonces cuando, meses después, supe que el conductor borracho, Ramón, había sido condenado a solo unos meses de prisión. La injusticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era posible que alguien que había quitado la vida a mi amada pudiera quedar impune tan rápidamente? La rabia creció en mí, como una tormenta a punto de estallar. No puedo dejar esto así, murmuré para mí mismo, mirando al espejo. El reflejo que veía ya no era el mismo. Era un hombre consumido por el dolor, por la sed de venganza. Tengo que hacer algo. La idea de venganza comenzó a tomar forma en mi mente. No sabía cómo, pero algo dentro de mí se encendió. El dolor, la pérdida, todo eso se transformó en una determinación que nunca supe que tenía. Y así, desde aquella sala de espera del hospital, comenzó un nuevo viaje, una búsqueda de justicia que se convertiría en mi razón de vivir. Mis ojos estaban pegados a la pantalla de mi móvil, mientras las imágenes de la vida de Ramón se desarrollaban en mi mente como una película sin fin. Había pasado semanas observándole, un fantasma en su sombra, intentando entender cómo podía vivir normalmente, como si nada hubiera pasado. Cada risa que resonaba en las redes sociales, cada foto con amigos y familiares, parecía un puñetazo en el estómago. Su vida continuaba, mientras la mía se había detenido en un accidente de coche que me arrebató a Beatriz. Aquella tarde, sentado en un parque cercano a su apartamento, el sol brillaba intensamente, pero nada en esas luces cálidas conseguía derretir el hielo que se había formado en mi corazón. El día parecía perfecto para cualquiera, excepto para mí. Me había convertido en un espectador de la vida, una sombra del hombre que una vez fui. ¿Cómo puede ser tan despreocupado?, murmuré para mí mismo, mientras veía a Ramón salir de casa, rodeado de amigos.
Reían, conversaban, y él parecía divertirse como si no llevara un peso de culpa que debería ser insoportable. «Javier, ¿estás bien?». La voz de Lucía me sacó de mi letargo. La reconocí antes de siquiera mirarla. Era una amiga de la infancia, alguien que siempre intentaba traerme de vuelta a la realidad. «¿Qué haces aquí?». «Solo, observando», respondí, tratando de ocultar mi verdadera intención. «Nada importante». Ella se acercó y se sentó a mi lado, con una expresión preocupada. «Sigues pensando en él, ¿verdad? Esto no te va a ayudar en nada. La venganza no traerá a Beatriz de vuelta. No lo entiendes, Lucía. Él vive una vida despreocupada, mientras yo estoy atrapado en esta pesadilla». La rabia desbordó en mi voz, y me di cuenta de que había más dolor que ir allí. Pero, ¿y si usas ese dolor para algo positivo? No necesitas hundirte en esta obsesión. Hay una salida, Javier. Hablaba con una calma que me irritaba y me reconfortaba al mismo tiempo. Pero en ese momento, no quería escucharla. ¿Salida? ¿Quieres que simplemente lo olvide? Que viva como si nada hubiera pasado. No puedo. No puedo. Estaba gritando ahora, atrayendo miradas curiosas de la gente a nuestro alrededor. Lucía no se alejó, a pesar de mi explosión. Sé que estás sufriendo, pero la venganza solo te consumirá. Necesitas encontrar una manera de seguir adelante, no de quedarte atrapado en este ciclo de odio. Habló, y sus palabras resonaron como un eco en mi mente. No puedo seguir adelante sin hacer algo antes. Necesito confrontarlo, Lucía. Necesito que sienta el dolor que yo siento. El deseo de venganza palpitaba en mí como un tambor, golpeando fuerte, ensordecedor. Lucía negó con la cabeza, y su expresión era una mezcla de tristeza y preocupación. Javier, eso no te dará la paz que buscas. Necesitas liberarte, no atraparte aún más. Las palabras de ella seguían martillando en mi cabeza, pero las empujé lejos. La idea de confrontar a Ramón crecía con cada segundo que pasaba. Necesitaba hacerlo. Necesitaba que viera lo que había causado, que sintiera el peso de la culpa que yo cargaba. Esa noche, no pude dormir. El insomnio se había convertido en un compañero constante en los últimos meses, pero ahora era diferente. No solo estaba reviviendo recuerdos de Beatriz, estaba planeando lo que haría con Ramón. Lo que le diría. ¿Cómo le enfrentaría? Mi mente era un torbellino de emociones, y una única idea dominaba mis pensamientos: justicia. Vas a pagar, Ramón. Vas a pagar por lo que hiciste, susurré para mí mismo, mientras la oscuridad de la noche envolvía mi habitación. El plan se formaba en mi mente, cada detalle apareciendo como una escena de una película que estaba a punto de dirigir. Y, por primera vez en meses, sentía algo más que dolor. Sentía la adrenalina de la acción, la promesa de un enfrentamiento que podría, de alguna manera, traer algún tipo de alivio a mi corazón herido. Pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de mí susurraba que ese no era el camino. Que la venganza no era la respuesta. Pero no quería escuchar. Estaba decidido a seguir adelante con lo que planeaba, ignorando las advertencias que aún intentaban arrastrarme de vuelta a la luz. Esa noche, no solo planeaba un enfrentamiento. Me estaba preparando para adentrarme en un abismo del que no sabía si podría regresar. La atmósfera del bar estaba cargada, y el olor a humo mezclado con alcohol parecía asfixiar cualquier intento de claridad. Cuando entré, mi corazón latía con fuerza, palpitando a un ritmo que no podía controlar. El lugar estaba lleno, pero mi mirada se fijó instantáneamente en Ramón, sentado en una mesa apartada, riendo con algunos amigos. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho, formando un nudo que me impedía respirar. Necesitaba enfrentarlo. Ramón, grité, atravesando el bar. Las risas cesaron, y todas las miradas se dirigieron hacia mí. Él me miró con una expresión que no pude descifrar. Una mezcla de sorpresa y, tal vez, desprecio. Javier, ¿verdad? Se levantó lentamente,
como si quisiera evitar cualquier enfrentamiento. ¿Qué haces aquí? Vi tu cara dura apareciendo por aquí y no pude resistirme, respondí, intentando mantener la voz firme, pero sintiendo como la tensión crecía entre nosotros. ¿De verdad crees que tienes derecho a vivir tu vida normalmente, mientras yo estoy aquí, sin mi esposa? Él dudó, bajando la mirada hacia el suelo por un momento. Mira, lo siento mucho por lo que pasó. Yo no puedo cambiar el pasado. ¿No puedes? ¿Y por qué no puedes? Estabas borracho, Ramón. Lo destruiste todo. Mi vida nunca volverá a ser la misma por tu irresponsabilidad, grité, sintiendo como la rabia se desbordaba. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a alejarse, creando un espacio entre nosotros, como si temieran lo que estaba por suceder. Javier, entiendo tu dolor. No soy un monstruo. Estaba luchando contra mis propios demonios. No fue intencional, respondió él, con la voz más baja, pero firme. ¿No fue intencional? Eso no cambia el hecho de que le quitaste la vida a mi mujer. La mataste. No puedes simplemente disculparte y esperar que todo esté bien. Mi cuerpo temblaba, y podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, lista para explotar. No espero que me perdones. Pero no puedo quedarme aquí escuchando tus ataques. Ya soy castigado todos los días por esto, dijo Ramón, con frustración evidente en su voz. ¿Castigado? ¿Tú crees que 3 meses en la cárcel son castigo suficiente? Volviste a tu vida, mientras yo estoy atrapado en una pesadilla. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y ya no podía contenerlas. En ese momento, dio un paso adelante. Javier, mira, no puedo cambiar lo que pasó, pero estoy intentando ser una mejor persona. Estoy en rehabilitación, y, realmente lo siento. ¿Te importa tu rehabilitación? ¿O es solo otra excusa? ¿Por qué no quiero escuchar tus promesas vacías? La rabia me consumía, y estaba a punto de explotar. Entonces, impulsivamente, me abalancé sobre él. Con los puños cerrados, deseando hacer justicia por el dolor que sentía. La pelea se volvió inevitable. Las mesas se volcaron, las sillas chocaron. Intercambiamos golpes, y en ese momento, el dolor de la pérdida se manifestó en cada movimiento que hacía. Javier, gritó alguien, pero su voz se perdió en el caos. Ramón se defendió, y en un instante, ambos estábamos en el suelo, peleando en medio de gritos y risas nerviosas de los clientes del bar. Pero la verdad es que no estaba luchando solo contra él, estaba luchando contra mi dolor, mi impotencia, la injusticia que me había sido impuesta. Cuando la seguridad del bar nos separó, me empujaron hacia afuera, con el corazón aún acelerado, la furia palpitando en cada parte de mi cuerpo. Miré hacia atrás, viendo a Ramón siendo sujetado, con una expresión de confusión y rabia en su rostro. En el fondo, una parte de mí se preguntaba, ¿qué esperaba realmente al hacer esto? ¿Qué cambiaría? Caminé por las frías calles de Madrid, mientras la rabia se disipaba lentamente, dando paso a un vacío profundo. ¿Qué había conseguido realmente? ¿Qué estaba haciendo conmigo mismo? La pelea podría haber traído un alivio temporal, pero la verdad era que estaba más perdido que nunca. Estaba en una encrucijada, sintiendo el peso del pasado aplastarme cada día. Tomar la decisión de cambiar, de apartarme del camino oscuro que había elegido, no fue fácil. Cuando Lucía me buscó una vez más, la miré a los ojos y vi la preocupación que tenía por mí. Javier, no tienes que pasar por esto solo. Vamos a encontrar un camino mejor juntos, dijo, con una voz suave pero firme. Esas palabras siguieron resonando en mi mente. Ya no quería ser el hombre amargado que permitía que el dolor de la pérdida dominara su vida. En los días siguientes, decidí involucrarme en un proyecto comunitario que ayudaba a jóvenes en dificultades. Necesitaba reconectarme con el mundo, y esa era la oportunidad perfecta. Cuando llegué al centro, una sala simple con paredes blancas y algunas mesas, fui recibido por un grupo de adolescentes que me miraba con desconfianza. ¿Quién es este tío?, parecían pensar. Respiré hondo y me presenté.
Me llamo Javier. Yo también he pasado por momentos difíciles, y estoy aquí para ayudaros. Las miradas comenzaron a cambiar. Algunos jóvenes se mostraron escépticos, mientras que otros, más curiosos, empezaron a prestar atención. Uno de ellos, un chico llamado Miguel, levantó la mano. ¿Y qué sabes tú sobre el dolor, tío? No eres más que uno de esos que lo tuvieron todo y lo perdieron una vez. Su voz era desafiante, pero había una fragilidad detrás de ella. Tienes razón, Miguel. Perdí a mi esposa en un accidente, y eso me destruyó. Dejé que el dolor me consumiera, pero no quiero que vosotros hagáis lo mismo. Vamos a encontrar una manera de lidiar con esto juntos, respondí, intentando mantener la calma. La conversación fluyó. Empezamos a hablar sobre las pérdidas que cada uno de ellos había enfrentado. Escuché historias de abandono, de traumas familiares, de amigos que se fueron. Todos compartíamos el mismo dolor, aunque la forma en que lo afrontábamos era diferente. A veces, siento que soy invisible. Como si a nadie le importara, dijo Sofía, una joven de 17 años, con los ojos llenos de lágrimas. Yo también me siento así, respondí, recordando cómo me sentía después de la muerte de Beatriz. Pero la verdad es que todos somos importantes, aunque los demás no lo vean. Y por eso estamos aquí. Para apoyarnos. Ese encuentro se convirtió en un espacio seguro, donde todos podíamos ser vulnerables. En esa sala, por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza. Me estaba redescubriendo a través del dolor de los demás, y eso comenzó a sanar mis propias heridas. Con el paso de las semanas, me convertí en un mentor para esos jóvenes. Empezaron a verme no solo como un hombre marcado por la tragedia, sino como alguien que estaba luchando por levantarse de nuevo. Javier, ¿nos puedes ayudar a encontrar trabajo?, me preguntó Miguel un día, con los ojos brillando de esperanza. Claro, Miguel. Vamos a trabajar en eso juntos, respondí, sintiendo un nuevo propósito surgir dentro de mí. Sin embargo, incluso mientras ayudaba a esos jóvenes, la sombra de la venganza seguía persiguiéndome como una sombra persistente. A veces, en momentos de soledad, me encontraba pensando en Ramón, en cómo su vida continuaba mientras la mía había sido destruida. ¿Qué estará haciendo ahora?, me preguntaba, consumido por una rabia que no lograba apartar del todo. Una noche, mientras caminaba a casa después de una sesión, miré las estrellas y me acordé de Beatriz. ¿Qué crees que debería hacer, mi amor?, murmuré hacia el cielo. La suave brisa que pasó parecía traer una respuesta, un susurro que me decía que buscara la paz y no la venganza. La lucha interna entre seguir adelante y dejarme consumir por la ira se intensificaba. Deseaba ardientemente liberarme de esa amargura, pero la idea de enfrentar a Ramón aún me atormentaba. ¿Cómo puedes perdonar a alguien que te lo quitó todo?, la pregunta resonaba en mi mente. Javier, no estás solo, la voz de Lucía resonó en mi mente, y me di cuenta de que necesitaba ayuda para enfrentar esa batalla interna. La transformación que estaba ocurriendo dentro de mí aún era frágil, pero cada día que pasaba, estaba más decidido a no dejar que el dolor definiera quién era. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que era posible encontrar la luz. La luz del sol se filtraba a través de los árboles del cementerio, creando un leve juego de sombras en el suelo. Me acerqué a la tumba de Beatriz, con el corazón pesado, pero al mismo tiempo, sentía una extraña calma. Era como si el aire llevara la energía de los recuerdos que compartimos, cada risa y cada lágrima. Hola, mi amor, murmuré, arrodillándome frente a la lápida. Su nombre estaba grabado en letras elegantes, pero el dolor de la pérdida aún me cortaba como un cuchillo afilado. No sé cómo seguir adelante, confesé, las lágrimas resbalando por mi rostro. La rabia me consume, y yo solo quiero que él sienta lo que yo siento. El silencio fue la única respuesta, pero, de alguna manera, sabía que Beatriz me escuchaba. Siempre la imaginaba como la voz de la razón en mi vida, la que me guiaba cuando estaba perdido. En los últimos meses, me había hundido en un mar de amargura y venganza, y cada día era una lucha contra la oscuridad que me envolvía.
El encuentro con Ramón en el bar aún estaba fresco en mi memoria. La rabia y el dolor que había sentido al verlo, tan despreocupado, me asfixiaban. Pero en ese momento, frente a la lápida de Beatriz, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ella siempre decía que el perdón es la única manera de liberarse, murmuré, recordando esas conversaciones que teníamos en noches tranquilas. No quiero estar atrapado por este dolor. No quiero que esta rabia defina quién soy. Con el corazón acelerado, me di cuenta de que la venganza no traería la paz que tanto anhelaba. En realidad, solo me aprisionaría aún más. Me levanté, limpiando las lágrimas de mi rostro. Voy a encontrar a Ramón, pero no para vengarme, declaré, sintiendo una creciente determinación. Quiero entender su dolor. Quiero saber por qué se convirtió en lo que es. Lo que realmente buscaba era un cierre, una forma de honrar la memoria de Beatriz sin dejarme consumir por el odio. Mientras caminaba por el cementerio, una sensación de ligereza comenzó a envolverme. El peso de la venganza comenzó a disiparse, y, en su lugar, surgió una nueva esperanza. Necesitaba enfrentar a mis propios demonios, entender no solo el dolor que sentía, sino también el dolor de Ramón. Él no era solo un villano, era un hombre marcado por sus elecciones y consecuencias. Voy a hacer esto por ti, Beatriz, susurré a la lápida. Voy a encontrar un camino que tenga sentido, un camino que me permita vivir de nuevo. La decisión estaba tomada. No importaba lo que sucediera, estaba listo para enfrentar la verdad. Esa noche, me acosté con una sensación de renovación. El peso que me había afligido durante tanto tiempo parecía haberse aliviado. En lugar de soñar con venganza, soñé con el perdón y la posibilidad de un futuro donde pudiera ser libre del dolor que me consumía. El día siguiente llegó con una luz nueva. Me preparé mentalmente para el encuentro con Ramón, sabiendo que sería un desafío emocional. La expectativa era palpable, pero estaba decidido. Llevaba conmigo no solo el deseo de entender, sino también la necesidad de liberarme del pasado. Sé fuerte, Javier, me dije a mí mismo, mirándome en el espejo. No estás solo. Tienes la fuerza de Beatriz contigo. Y así, con la decisión firme en mi corazón, me puse en marcha, listo para enfrentar lo que estaba por venir.